La Gran Aventura. Un recorrido a través de la Biblia. Con Jeff Cavins. Una introducción a la línea de tiempo de la Biblia. Sesión 7. Regreso. Revuelta Macabea. Bienvenidos a La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia. Esta es la séptima sesión. Ingresamos al noveno y décimo periodo, libros narrativos 10 y 11, los libros de Esdras y Nehemías. Y también veremos primero Macabeos un poco más adelante. Los colores aquí son amarillo para regreso, o sea, a días más brillantes, ya que vuelven del Israel, eso es. Vuelven del exilio, y luego ingresamos al periodo macabeo color naranja. El naranja es por la llama de las lámparas de aceite en el templo purificado. El regreso del exilio es un periodo emocionante. Jeremías ya había anunciado que Israel sería llamada, y a propósito, ahora se llama Israel nuevamente. En el reino dividido se les llamaba Judá, pero ahora son nuevamente Israel, a pesar de que se trate tan solo de dos tribus del sur. Jeremías ya había anunciado que estaría en el exilio por 70 años. También Isaías, en Isaías 44 y 45, ya anunciaba que Ciro, rey de Persia, les permitiría regresar, y lo predice algún tiempo antes de ocurrir el hecho en sí. Notarán también un cambio de potencia mundial, de Babilonia a Persia. Ahora el regreso ocurre como exilio. Tenemos 3 deportaciones a Babilonia y 3 regresos, y podrán verlos en la línea de tiempo de la Biblia. El primer regreso tiene lugar en 538. El segundo va desde 525 hasta 457, mucho tiempo. Y el tercero es en 444. Ahora bien, ocurren 3 cosas importantes aquí. Número 1, en el primer regreso tenemos a Zorobabel, es del linaje de Jesús. Es uno de los reyes y el primero en regresar. ¿Y qué hace? Va a reconstruir el templo destruido desde el periodo del exilio. Esto es, cuando en 587 los babilonios destruyen Jerusalén y el templo. Él va a reconstruir el templo. Ese es Zorobabel. La segunda persona en regresar es Esdras. Él es de la segunda ola y regresa como escriba para enseñar. Es importante. Él toma la Torá y comienza a enseñar al pueblo, y también introduce algunas reformas. Debe corregir algunos problemas con los matrimonios mixtos, ya que una de las cuestiones a lo largo de la historia de Israel, en este tema de confían en Dios, ha sido el tema de matrimonio mixto. Muchos de los problemas que tiene Israel se deben al matrimonio mixto. El matrimonio es una alianza muy importante para la integridad del pueblo y para transmitir la fe a la nueva generación. En la tercera ola regresa Nehemías. Lo hace para reconstruir la muralla de Jerusalén, 444 a.C. Pero como en cualquier edificación hay obstáculos, hay opositores. E Israel no escapa a la regla. Israel trata de reconstruir el templo, la ciudad, las murallas, pero hay 2 problemas. 1, un problema interno, y 2, un problema externo. El interno es que pasan más tiempo ocupándose de sus propias casas. Sus prácticas de fútbol, hobbies y demás cosas que en la iglesia con el pueblo de Dios, o construyendo la ciudad y el templo. Y así, a esta altura, ingresan los profetas, con concreto 3, Zacarías, Ageo y Malaquías. Todos hablan y Ageo sale con que, ¡hey! Pasan más tiempo en sus propias casas que en la casa de Dios. Y el profeta Malaquías plantea que le están robando a Dios. ¿Cómo le estamos robando a Dios? No pagando el diezmo. Bueno,
Ese es el problema interno. El externo es que los samaritanos están obstaculizando el progreso. Obstaculizando el progreso de reconstrucción de Israel. Y tienen que decirles no a los samaritanos. No van a ser parte de esto. Tenemos la vista puesta en el Señor, vamos a continuar. Así están los problemas internos y los problemas externos. Ahora bien, en la iglesia, hoy, ¿qué estamos haciendo? Somos el reino de Dios, el templo, el nuevo templo. Jesús es el nuevo templo. Somos las piedras que se erigen y Jesús está edificando su templo. Pero el problema que tiene Jesús es que Él está reconstruyendo el templo. O Él es el templo y está usando piedras vivas, como nos llama Pedro. Y hay un problema con las piedras vivas, porque pueden volverse celosas. Pueden entregarse a la lujuria. Pueden dudar. Pueden ir por las discusiones y las habladurías. Así, el problema que enfrenta Jesús al reconstruir el templo, este templo de piedras vivas, es que tiene que manejarlas. La lección en el regreso es que debemos ser conscientes de los problemas internos en la construcción y también de los externos. Y los problemas externos nos conducen al próximo periodo, la revuelta macabea. Este fue un periodo increíble en la historia de Israel. Revuelta macabea. Pasamos a este nuevo color en la pulsera, color naranja, la llama de las lámparas de aceite en el templo purificado. Ellos regresan y construyen el templo. Tienen la ley, reconstruyen las murallas. Todo en orden, pero luego cambia la potencia mundial de los persas a los griegos. Y eso es importante, observarlo aquí abajo. Tenemos un cambio de potencia mundial. ¿Y quién es el gran soberano griego ahora? El gran soberano griego es Alejandro Magno. Alejandro Magno entra en la escena mundial. Bien, después de todo este recorrido podría pensar que, esta historia no me conduce a ningún lado. Pero de hecho, encaja perfectamente con el Mesías. Veamos Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo en el momento justo. Pero ahora vamos a experimentar la influencia de los griegos y vamos a experimentar la influencia de los romanos. Alejandro Magno vive de 356 a 323 y es un increíble estratega militar. Y como gran líder griego, su objetivo es helenizar el mundo. Helenizar el mundo. ¿Qué significa helenizar el mundo? Significa hacer que el mundo adopte idioma, costumbres y dioses griegos. Todo en el mundo debe ser griego, y ese es su objetivo. Desde los 13 años, Alejandro tiene un maestro increíble llamado Aristóteles. Desde los 13 años. Yo tuve a la señora Swanson. Desde los 13 tiene a Aristóteles. Así es que recibe una increíble educación y logra ser un genio militar. De hecho, el imperio de Alejandro Magno extermina el imperio persa. Su meta es realmente controlar el mundo. Se detiene muy cerca de India solo porque sus tropas están exhaustas. Alejandro no es el tipo de líder militar que habla por walkie-talkie. A la derecha, a la izquierda, él dice, síganme, y así los dirige en la batalla. De ahí las numerosas heridas de guerra, de las cuales pocos hoy tienen idea. Y no saben que, a pesar de su gran mentalidad de militar, no hace planes para el futuro, y fallece súbitamente de una infección viral. Muere a temprana edad, dejando a sus generales un vasto imperio, incluida Canaán. Tiene 2 generales de primer rango. Tiene a los Ptolomeos y a los Seleucidas. Como pueden ver, ellos están en el gráfico de línea de tiempo, en retorno y revuelta macabea. Los Ptolomeos y los Seleucidas. Tienen más generales, pero básicamente todo su imperio se consolida en Ptolomeos y Seleucidas. Los Ptolomeos, su imperio, respetan mucho las costumbres judías.
Cuando entran en la tierra de Canaán, son sensibles a su vida religiosa. Pero en 198 a.C., los seleucidas toman control y preparan el terreno para uno de los periodos más heroicos de la historia judía. Ahora vamos a Primero Macabeos, un libro ausente en las Biblias protestantes. Sí está en la Biblia católica. Se lo saca luego de la Reforma. Pero Primero Macabeos nos da continuidad casi hasta el Nuevo Testamento. Es muy importante ver lo que ocurre allí. Hay mucho que aprender de ese periodo. Bien, durante este periodo, el reinado de los Ptolomeos, tiene lugar otro importante suceso. Se trata de la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y esta traducción griega se realiza en 250 a.C., allí abajo en Egipto. Deben haber visto las letras LXX. LXX significa 70. Pronto pasa a ser la Biblia de los judíos y de la diáspora fuera de Jerusalén. Una Biblia importante para los católicos, ya que nuestro canon viene de la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta se realiza en esta época. Pero lo importante de entender aquí es que, finalizado el imperio Ptolomeo en Canaán, ingresan los seleucidas, y los seleucidas son tiranos. Ellos son liderados por Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes es realmente muy cruel. Él baja. Su ejército baja a Jerusalén y está empeñado en lograrlo. Su meta es helenizar el área. Primero es indulgente, pero luego baja y arremete contra Jerusalén. Esto es lo que hace, y así es como encaja en Macabeos. Hay una familia, Matatías Macabeo, que vive en una ciudad llamada Moín, apenas 17 millas al noroeste de Jerusalén, ciudad de Morín. Al ejército se le dificulta convertir al pueblo a las costumbres griegas. Y una forma de hacerlo es recurrir al ejemplo de una familia estelar. Así, Antíoco se dirige a esta ciudad. Bien, a esta altura mucha gente comienza a aceptar las costumbres griegas. La historia cuenta que el gimnasio de Jerusalén, los hombres andaban desnudos y en sus cuerpos llevaban los signos de la alianza, la circuncisión. Pero la helenización fue tan eficaz que los hombres judíos de Jerusalén, para ocultar estos signos de la alianza, comenzaron a someterse a operaciones. Así lo cuenta la historia. Querían ocultarse y ser como el mundo. Digo esto porque esto ocurre hoy en día, con cristianos que quieren ocultar los signos de la alianza, de su fidelidad a Dios, y dejan su iglesia, su hogar, para ir a trabajar y tan solo mezclarse. La idea es mezclarse porque ello implica tener más éxito en la sociedad. La Madre Teresa decía, Dios no nos pidió ser exitosos, sino que seamos fieles. Y ese es el enemigo que está ingresando a Israel. Bien, vean que en la revuelta macabea, cuando entran otros enemigos a Israel, quieren a Israel afuera. Ellos quieren destruir Israel. Hay deportaciones y demás. Pero hay algo distinto que debemos advertir como cristianos de hoy. Los griegos le dicen a los judíos, se pueden quedar, pero cambien su corazón, cambien sus costumbres. Ahora estamos nosotros aquí, y eso desencadena una crisis. Vamos a cambiar como pueblo de Dios. Vamos a cambiar. Renunciemos a nuestra tradición a cambio de vivir en la tierra y ser exitosos. Bien, Antíoco Epífanes envía a su general a Modín. Hay algo curioso sobre Antíoco. Su nombre significa Dios manifiesto. Un poco de ego ahí, ¿no? Antíoco. ¿Cuál es tu nombre? Soy Antíoco Epífanes. Soy Dios manifiesto.
En este momento los judíos lo llaman Antíoco Epímanes, que significa loco. Ellos hacen un mínimo cambio y entonces lo llaman loco. Epífanes llega a Modín y va a la casa de los Macabeos. Matatías es el elegido para ser el primero. Así está en 1 Macabeos, capítulo 2. Es el primero que va a dar ejemplo. Le dicen que debe ofrecer un sacrificio a los dioses griegos. Antíoco Epífanes entra en el Santo de los Santos, sacrifica un cerdo y pone una estatua de un dios griego. Va a Modín y dice, ofrece un sacrificio a los dioses griegos. Matatías dice, no, ni pensarlo. Y otro hombre, un poco asustado, se adelanta y dice, yo lo haré. Y Matatías va, y eso comienza la revuelta macabea. Esta revuelta dura 24 años, de 166 a 142, y es conducida por Judas Macabeo. Y el resultado es la independencia de Judá. Recuperan el templo en tan solo algunos años. Y esto es interesante, recuperan el templo en tan solo algunos años. Y una vez recuperado, vuelven a dedicarlo. Pero no les queda suficiente aceite para encender las velas. Y milagrosamente las velas arden durante 8 días. Ellos ven un milagro, lo llaman fiesta de la dedicación, fiesta de las luces. Nosotros hoy lo llamamos Hanukkah. Hanukkah es la celebración, la rededicación del templo recuperado. Y les daré tan solo un avance. Averigüé en el Nuevo Testamento que dice Jesús sobre la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación. Es interesante lo que él dice, en fiestas particulares. Y así terminan recuperando el templo y rededicando al Señor. Y está barrido, limpio, pero este es un punto interesante. No sabemos dónde están ahora algunos de los objetos desde ese exilio en Babilonia, como el Arca de la Alianza. No hay prueba de que se haya recuperado. El único que sabe dónde está es Indiana Jones. Nosotros no sabemos. Y así la casa está barrida, y es una casa limpia. Y Jesús tendrá algo para decirnos sobre eso en el Nuevo Testamento. Bien. Esta revuelta continúa, tal como dije, durante 24 años. Desencadena en la liberación de Judá. Y después de eso viene un periodo de relativa calma. Quisiera transmitirles algo en cuanto a aplicación práctica para este periodo. Creo que debemos aprender la lección que nos deja este periodo. Esa lección es que somos el pueblo de Dios. Como católicos, somos el pueblo de Dios. Se nos dio la plenitud de la palabra de Dios, una tremenda tradición, y al mundo le encantaría venir a nosotros y decir, como creo que ya dicen, si pueden ser cristianos en los Estados Unidos, sí pueden. Pueden ser católicos aquí. Pero vamos a cambiar la definición de matrimonio. Vamos a cambiar los sacramentos. Pueden quedarse en el país, en sus iglesias, pero las cosas han de cambiar internamente. Y a eso le digo, no, ni pensarlo. Hoy necesitamos una revuelta macabea, caritativa, para frenar los vientos de cambio y decir, no, no lo haremos. Y es por eso que me alegré tanto cuando fue elegido el Papa Benedicto. Él es un líder muy suave, amable y paternal, pero sabe lo que es católico y lo que no. Él no se va a dejar llevar por lo que los vientos nos quieran imponer en nuestra época. Hay gran cantidad de sucesos durante este periodo, justo antes de entrar a la época de Mesías y de la Iglesia. Por ejemplo, el judaísmo está cambiando. Mientras están en el exilio, el grupo de los fariseos crece en gran medida. Alejados del templo, ahora, los fariseos enseñan la ley. Crecen en número y también en popularidad.
Cuando se destruye el templo y ellos están en exilio, la mesa de cocina se vuelve muy importante, como un altar. Y así cobran importancia también las normas judías para la comida. La sinagoga nace en esta época cuando se destruye el templo, cuando se reúnen en ella y enseñan la palabra. Allí se destaca el rol de los fariseos. Ahora vean en la línea de tiempo aquí que los griegos son potencia mundial. Bien, durante este periodo, la revuelta macabea, por supuesto, ellos mismos se independizan del imperio griego. Pero los romanos se imponen ahora como potencia mundial. Ellos gobernarán hasta Cristo acá, como los soberanos del mundo. Pero hay dos cosas interesantes sobre los griegos y los romanos. Recuerden la historia con José. Cuando José finalmente, en Génesis, varias sesiones atrás, anuncia a sus hermanos, soy yo, José, ellos tienen temor de que él los mate. Él dice, miren, Dios ha transformado el bien y el mal. Yo fui enviado aquí para preparar el camino. De algún modo, Dios usa a los griegos y a los romanos para el Evangelio. ¿A qué me refiero? Bueno, los griegos son responsables de este idioma que corre por el mundo. Ellos tratan de imponerlo en todos. Todos parecen saber griego. Este es el terreno para un idioma mundial, para una explosión del nuevo reino que va a tener lugar muy pronto. La segunda cosa son los caminos romanos. En esta época, los romanos construyen sus caminos y son famosos por esto. Es un tipo de Internet antigua, con sistema operativo de IBM. Todo está como dispuesto para esta explosión de evangelización. Tenemos los caminos, tenemos el idioma. Ahora quiero alentarlos, porque en todo el trayecto de esta historia desde el mundo primitivo deben haber estado pensando, ahí, ¿no dan con el punto? Y parece algo desalentador. Pero entonces debemos ver en nuestras vidas dónde estamos con el Señor. Tienen que recordar que no todo lo escrito aquí es éxito absoluto. En todo el relato, estas son personas que luchan contra lo mismo que nosotros. Es solo que sus historias han sido escritas, están escritas, y las luchas por las que ellos atraviesan son las luchas que nos tocan a nosotros. Y el Nuevo Testamento nos dice que fueron escritas para alentarnos, para que las leamos y aprendamos de ellas, y que veamos la mano de Dios, la mente de Dios en todas ellas. Dios se revela a sí mismo en todas las historias, en palabra y obra. No hay solo palabras a lo largo de ella, hay palabras y hechos. Las palabras explican los hechos y estos encarnan o ejemplifican las palabras. Es necesario que leamos y realmente aprendamos de esto. ¿Dónde se equivocan? ¿Dónde no confían en Dios? ¿Cómo podrían haber confiado más en Dios? Estamos llegando al Nuevo Testamento, al nuevo periodo, cumplimiento mesiánico, donde vamos a ver que Jesús, el Hijo de Dios, se hará carne y hará lo que Israel no hizo. En el próximo periodo, vamos a ver a Jesús revivir de la vida de Israel. Y como no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, comentaremos solo algunos. Veremos cómo Jesús revive la vida de Israel aquí. Y luego, en el libro de Hechos, veremos cómo la iglesia vive la vida de Cristo. Así Jesús viene y nos muestra cómo vivir. Él va a responder esa última pregunta. ¿Puedes confiar en Dios? Y la respuesta es, sí, puedo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús confió en Él y veo lo que sucedió a Él. Jesús nos dará el poder del Espíritu Santo para vivir esta historia. Esta es la historia de Dios. Es historia, es su historia para nuestro bien.
Esto es el regreso, la cuenta amarilla. Judá regresa a días más brillantes y revuelta macabea. Naranja, llama de las lámparas en el templo purificado. Solo nos quedan dos cuentas, la dorada y la blanca. Esas son las únicas que faltan. Cumplimiento mesiánico y, por supuesto, y por último, la iglesia. Que Dios los bendiga. Fin de la sesión 7. Continúa en la sesión 8. Cumplimiento mesiánico. La iglesia.